Patanchines, ¿cómo están? Tenemos un nuevo episodio con una nueva invitada, una invitada que nos va a contar historias que nadie nos ha contado, pero dejemos que ella nos cuente un poco de quién es, cómo se formó en todo esto y qué la ha llevado a la persona y al artista que es en este momento. El título que le dimos a este episodio es La mirada de una mujer que respira naturaleza. Así que, por favor, preséntate para todos nuestros patanchines. Gracias, Andrés. Gracias, Beatriz, por esta linda invitación. Me siento muy honrada de poder contar una vez más mi historia para quizás contagiar y también dejar granitos de arena, que realmente es lo que me interesa, porque soy bióloga, soy educadora ambiental de corazón, de formación, esa es mi experiencia y lo he logrado hacer a través de la fotografía de fauna silvestre, submarina y a través de ser instructora de buceo. Entonces me ha permitido, digamos, el amor que siento por la naturaleza, el amor que siento por los animales, porque claramente, además, haciendo paréntesis en estos momentos tan álgidos donde el animalismo y donde valoramos tanto la vida de los animales es tan importante, pues entonces yo soy una de esas y logré, digamos, encauzar mi pensamiento o encauzar mi vida con la biología, con la carrera que estudié. Y amalgamarla con la fotografía y con el buceo y con muchas actividades para poder transmitir ese amor de la naturaleza, porque pues estamos viviendo una realidad infinita que es que estamos acabando nuestros recursos y estamos acabando con nuestra tierra, con nuestro planeta, estamos destruyendo todo. Entonces pues me siento también muy afortunada de poder hacer que mi vida siga este fin y encuentre un fin mismo. Y es hacer que otros cambien la manera de pensar si no se sienten de pronto identificados con el amor a la naturaleza o con el amor a los animales. Entonces es buscar dejar esa semilla en ellos para que precisamente se sientan tocados y tengan argumentos o vean la realidad de lo que está pasando y cambien su modo de pensar, como uno dice, cambien el chip y empiecen a andar de este lado, que es pues también digamos una forma de hacer resistencia. Con todo lo que está pasando. Con todo lo que está pasando, con el consumismo, y sobre todo con una forma de vivir de pronto como tan, ¿cómo lo llamaríamos eso? Como tan desequilibrada, pero sí, como tan fugaz, como que todo ahora para todos muy rápido, y todo es basura, o sea, las como cosas muy inmediato. Sí, muy inmediato, o sea, las relaciones no duran. Todo es inmediato y si no te sirvió lo echaste a la basura y ya la vida muy rápido y como que no nos frenamos a respirar un momentico y decir como que démonos una pausa. Exacto, entonces esa es mi forma de resistir y de encaminar mi vida y buscarle un sentido para resistir a todo esto que está pasando. Muy interesante, querida Paola, y desde ese lenguaje que tú quieres transmitir a través de todo lo que tú has recopilado desde tu carrera como bióloga, desde toda esa perspectiva que has ido creando alrededor de toda esta conciencia que también has ido teniendo a través de tu carrera y tu vida, digamos, es como en qué momento sentiste que ya el lente o tu posición como fotógrafa, pudiste entender que, digamos, la vida o las especies, ¿sabes? Pueden tener una forma o una manera de explicar cómo se expresan de una manera profunda. ¿Cómo pudiste entender ese lenguaje desde el lente? ¿Pudiste entender que pudiste expandir esa expresión, esa manera de expresar la vida? Bueno, creo que todo nace definitivamente porque mis hermanos de reales no fueron humanos,
no fueron seres humanos, sino fueron seres animales. Entonces... Lo ves desde ese punto. Sí, claro. O sea, que llega uno a valorar la vida de un ser que además no se puede expresar, que ese es el punto. Entonces, no se expresa en el mismo lenguaje tuyo, pero creo que uno sí los alcanza a entender de una forma inimaginable. O sea, yo llegué a sentir que yo tenía conversaciones súper profundas con mi gato, con mi perro de mi infancia, porque uno las tiene, sí, uno las tiene. Entonces, claro, y bueno, ahora somos afortunados de tener representantes, gente que está haciendo inclusive política y está defendiendo precisamente los animales, pero yo siento que yo vine de una generación donde los animales eran poca cosa. Donde el animal estaba de la puerta para afuera, se quedaba chupando frío, donde lo lastimaban, donde pasaban como muchas cosas, pero yo los sentía como tan amigos, como tan cercanos, como tan hermanos, que pues era un cariño infinito, además de ver a alguien que no se puede precisamente ni expresar ni hacer ciertas cosas, que tú tienes que entrar a hacer algo. Total. ¿Cierto? Tienes que entonces... Entenderlos, comprender qué es lo que quieren decir. Claro, un perro, un gato, bueno, al parecer no es tan fácil como que puedan conseguir alimento, o no pueden cruzar una calle tan fácil, o no pueden defenderse de esa persona que les da una patada o que les da lo que quieras. Entonces empecé a sentir como esa necesidad de hablar por ellos. Ok. ¿Sí? De defenderlos, básicamente. Sí. Entonces... quería estudiar veterinaria. Ok. Y no pude porque tengo no tengo pulso. Entonces yo decía, no, imagínese uno ahí hacer una operación, algo. Sí, claro. Sí, entonces sentí que de pronto por ahí no iba. Y bueno, llegó la biología, y en la biología descubrí que claramente no son solo perros y gatos. O sea, total, hay toda una diversidad y precisamente... De hecho, uno siempre lo sabe, ¿sí? Uno siempre lo supo, porque pues nomás es que bajaras un poquito hacia Melgar, hacia Girardot, o sea, que cambiaras un poquito de clima y ya veas una cantidad de animales, o inclusive en una época en la que traían los animales, ¿no? O sea, la gente tenía las jaulas, teníamos, porque mi familia tenía jaulas de pajaritos, hubo un mico. Ajá. Entonces, si eso sucede es porque en la naturaleza hay muchas cosas. Entonces la biología me da la oportunidad de despertar y de entender que uno a veces va caminando y ve ciertas cosas que parecen cosas y no son cosas, son seres. Total. ¿Sí? Y que hay dos opciones en la vida: o pasar derecho, total, y quedarse con la duda ¿qué era eso? O devolverse. Mirar qué es y entenderlo. Y el asombro viene cuando entiendes que de pronto eso que veías pegado a una piedra no es una piedra, sino es un animal y tiene vida, y si tiene vida, pues siente. Quiere vivir. Y quiere vivir. Entonces, sí, ahí viene como esa fascinación. Un trabajo particular que hago y es llamarlos invisibles. Porque inspirada en El Principito y en su frase célebre de lo esencial es invisible a los ojos, siento que así como nosotros somos esenciales, pues ellos aún más lo son, porque además hacen parte de un equilibrio y de una interrelación con la naturaleza, con las plantas, con los hongos, con los minerales, con el agua, con el fuego, con el aire. Y es la que nos permite a todos habitar este planeta de la manera que lo habitamos. Porque entonces si el murciélago no poliniza el árbol de frutas, pues no comemos fruta. Total. ¿Cierto? Si la abejita entonces no poliniza el cultivo, pues entonces no tenemos mora. No tenemos... Total. Entonces pienso que esas interrelaciones y ese tipo de fenómenos que pasan en la naturaleza nos pasan invisibles y creemos que no existe, porque se nos volvió visible
lo ficticio, o sea, lo que nosotros mismos creamos. Total. Pero entonces nos olvidamos de dónde vienen los materiales con los que hacemos las cosas, de dónde Miramos vienen. el proceso final, pero no vemos el trasfondo de lo que cómo llegó a ese punto, ese producto o ese alimento o ese tema como tal. Y todo viene de la naturaleza. O sea, por más plástico o por más raro que sea, por más chip o por más computador o por más teléfono que sea, pues viene de un elemento de la naturaleza, y para obtener ese elemento pues tuvieron que pasar ciertas cosas. Entonces pienso que es necesario, como lo decíamos aquí en una conversación, encontrar un equilibrio y tal vez como... o sea, darle importancia o darle relevancia a las cosas fundamentales porque son esenciales y no a las superficialidades de la vida, digamos. Total. Okay. Es como eso. Exactamente. Bonita forma de lo que dices y comprendes. Eres instructora de buceo y asimismo también eres fotógrafa de fauna. Cuando has tenido, digamos, tu trabajo y has visto a los humanos como visitantes nada más que van a observar, a mirar de pronto, no sé, cierto animal en su cautiverio, digámoslo así, o en su espacio, ves al humano de visitante, pero cuando estás sola con esos animales o con esta fauna, hablámoslo en términos general, ¿qué te ha enseñado, qué te ha mostrado como mujer, como instructora de buceo, como fotógrafa? ¿Qué te ha enseñado y de qué manera te ha retroalimentado de lo que esas personas o esos seres que a veces decimos que no tienen voz te pueden enseñar tanto a lo que realmente una persona que sí puede hablar no te enseña? Que tienen conciencia y uno la ignora. Entonces, cuando bajaba como instructora de buceo, y creo que eso es también una de las cosas que más he contado en todos los aspectos, porque a mí el bajar al agua, o sea, el sumergirme me cambió la vida, ¿sí? Creo que... ¿por qué? Ahí empiezo por otro lado, porque cuando uno camina en el bosque, a veces los animales, pues sí, precisamente por tanta intervención del ser humano, se vuelven más difíciles de ver. Pero cuando tú bajas en el agua, los animales están como más ahí y los ves todo el tiempo, ¿cierto? Entonces son como más conspicuos que todos los animales que se están escapando porque se asustan con nosotros, porque pues los persiguen, los cazan, claro. Entonces, cuando empecé a meterme al agua, precisamente además porque quería superar un miedo que era que pues precisamente bajo del agua hay animales, entonces en lugar de tenerles miedo y no saber qué me estaba tocando, qué me estaba rozando, pues entonces me pongo una careta. ¿Qué era lo que realmente había? ¿Qué es lo que está pasando? Okay. Y cuando bajo y hago ese ejercicio, lo que me encuentro es que tienen conciencia, que saben que tú estás ahí y que saben que tú los visitas, y si vas repetidamente 1, 2, 3 veces, te reconocen. Claro. Entonces, exacto, entonces porque uno, por ejemplo, pensar que no sienten cuando los cazas, o que por ejemplo cuando sacas un pez del agua lo dejas morir ahogado, en lugar de, bueno, sácalo del agua, pero entonces de pronto quizás como... comemos vacas, comemos pollos, pero ¿será su muerte similar a la de un pez? Porque creemos que un pez siente menos, o porque valoramos más la vida de un gato, o la vida de un perro, o la vida de un hipopótamo, y pensamos que la vida de otros animales no vale así sean chiquitos. Entonces creo que entender eso y darse cuenta que uno no está solo en el planeta, o sea, que el mundo no gira alrededor de los humanos, y que más bien los humanos hemos logrado llegar hasta donde estamos porque nos alimentamos de ellos, porque sacamos de ellos las medicinas, absolutamente todo, la materia prima, bueno, o sea, de ahí en adelante. Hasta el maquillaje, porque creo que lo hacen por también algunas investigaciones de animales. Los prueban en animales. Sí, peor aún lo prueban. Absurdo. Y bueno, es decir, tampoco estaríamos acá usándolo, y si no lo hubiéramos hecho, entonces le debemos a ellos algo, ¿sí? Y les debemos a la vaca que nos comemos, y le debemos a la gallina que nos comemos. O sea, como que en la naturaleza ese equilibrio también se trata de que, porque igual todos los animales se aprovechan de otro para poder subsistir y todo, pero pues debe haber como una contrapartida, ¿sí? No solamente
engordar y engordar y comer y ir a McDonald's y ser una persona obesa, sino entonces, bueno, sé obeso si quieres, pero que tu vida tenga propósito y también hagas algo en contrapartida. Y si esa contrapartida es, por ejemplo, hacer educación ambiental, pues está lindo. También puede ser la música, impartir música, también puede ser impartir literatura. También puede ser, digamos, como una resistencia a esas formas de pensar de pronto tan superficiales y darle sentido y valor a estas formas de pensar que piensan en el otro, que piensan en la diversidad, que... Ahora, digamos, de acuerdo a lo que estabas comentando ahorita sobre los hipopótamos, se me vino la pregunta porque pues estamos viendo ahorita últimamente las noticias que piensan aplicarle la eutanasia a 70, 80 hipopótamos, creo, algo así. ¿Tú qué opinas al respecto de eso, como el tema de la fauna que es tan interno para ti? ¿Tú qué piensas al respecto? Mira, somos el país con más biodiversidad de especies. Y lamentablemente no lo queremos entender y poner en práctica. O sea, nos gusta el título. Okay. Sí, nos gusta ser el país, sí, ser los número 1 en aves, ganarnos todos esos títulos nos encanta, pero cuando tenemos que ir a la acción no queremos hacer nada, porque es que no solamente es el problema de los hipopótamos, es el problema de los animales como perros y gatos abandonados en las calles de todas las ciudades de Colombia. Animales que se tienen que alimentar por su propia cuenta y cuando se alimentan van y cogen a la ranita, al lagartito, a la tingua, a la fauna que es propia de nosotros y que además ya tiene una presión por nosotros mismos, que es que la urbanización, la ganadería y muchas actividades, minería, y súmelas todas, les está haciendo presión como para que nosotros seamos tan laxos y seamos también tan desentendidos con esos animales y no propiciemos políticas públicas que ayuden a controlarlos. Total. Entonces, esto que pasó fue un problema que se dejaron agarrar, se dejó agarrar el gobierno y se dejó agarrar todo el mundo por no coger el problema y afrontarlo y buscar una solución en el momento. Que hay mucha controversia, que si se tienen que sacrificar, pues es súper difícil. Porque quitarle la vida a algo a alguien, o sea, yo soy de las que ni siquiera una cucaracha la mato, yo la cucaracha la cojo con la escoba y la saco. Lo único que mato son pulgas y zancudos. Eso sí, me encanta coger las 3 gatas y expulgarlas, me pongo ahí, y los zancudos. Pero pienso que la vida vale, ¿sí? Pero también estoy de acuerdo con que, por ejemplo, las mujeres podamos decidir por el aborto. O sea, también considero que los humanos podamos decidir si queremos morir o no morir, cuándo, cómo y dónde, ¿sí? Y no tengamos que someternos a acciones como lanzarnos de piso 22 y podamos hacerlo dignamente. Entonces, cuando hay un montón de estas especies que están afectando a otras, que además son tan especiales, son tan únicas, son endémicas, solamente se dan en este pedacito del planeta, pues yo creo que hay que hacerlo, hay que tomar una decisión que ojalá se pudieran agotar las instancias en las que fueran posibles, no sé, trasladarlos, mandarlos, tenerlos en un zoológico, obviamente pues agotarlas todas, que el dinero no sea como un impedimento. Sí. Pero sí hay que tomar medidas porque nadie está hablando por la fauna silvestre y esa no tiene voz. Entonces ahora resulta que los hipopótamos sí tienen voz, pero entonces pues los otros animales que están en ese ecosistema no tienen, entonces ¿quién hablan por ellos? Entonces, claro, es difícil ser humano porque el ser humano entra en ese juego de juzgar, de ir de ser abogado, de ir y hacer todas esas cosas y decir que tú eres bueno y tú eres malo y tú eres menos malo y yo soy menos peor. Entonces, pues, simplemente hay que
hacer lo que toca en su momento y por los que no tienen voz, porque si no, ¿quién los defiende? Totalmente. Muchas gracias, sí, tienes toda la razón. Dentro de todo ese ejercicio artístico, el arte como escudo de conservación también, entendiendo esto, te encargas de hacer una labor de documentación también de las especies, de la vida aérea, de la vida acuática, de la vida en páramos, en montañas y en muchos escenarios de nuestro país. ¿Cómo logras equilibrar esa línea delgada entre el desapego científico necesario para observar un comportamiento, ¿sí? Y lo natural, ¿no? Y una empatía profunda en lo que requiere capturar una imagen que conmueve y movilice a otros para generar una protección en las especies? Bueno, Beatriz, ahí tocaste un punto como importante y neurálgico que viene por la misma onda de lo que hablamos, y es que en el quehacer científico, para validar el quehacer científico, por ejemplo, también se hacen capturas de animales y se hacen, o sea, también se llevan, o sea, se sacrifican los animales para llevarlos a una colección biológica y a partir de esta colección biológica estudiarla. Pero entonces digamos que no fue difícil encontrar un camino alternativo, porque si bien me parece terrible, debo confesar que no sería capaz de aplicarle la eutanasia a un hipopótamo. Entonces también se me dificultaba hacer estas colectas de fauna como científica. Sí. Entonces encontré precisamente una salida que precisamente también voy a que uno en la vida no solamente tiene una alternativa, uno tiene muchos caminos. Total. Ni siquiera son dos, o sea, no todo es una antítesis, no es blanco, no es negro, no es bueno, no es malo, sino que tienes muchos caminos, solo que hay que intentar recorrerlos. Y tú decides si hacerlo o no hacerlo. Exacto. Entonces, lo que hice fue recorrer el camino de la fotografía, que pues paradójicamente, hablando que cosas son fáciles o que cosas son difíciles, pues de pronto es más fácil ser fotógrafo que ser biólogo, porque el biólogo se mata 5 años, en mi época creo que ahora son 4, yendo a una universidad, sacando fotocopias en inglés, leyendo un montón, y pues fotógrafo, si quieres, vas a una academia o en YouTube te vuelves fotógrafo, o sea. Entonces puedo decirte que ser fotógrafo es más fácil que ser biólogo. Entonces también al principio fue como decir, ay no, de verdad me jodí 5 años de mi vida siendo biólogo para ahora pasarme a ser fotógrafo, pero resulta que ser fotógrafa me encantó, porque precisamente me acercó de pronto a valorar comportamientos, a ver, digamos, la mirada del fotógrafo, que lo que quiere ahí sí también es conservar o preservar un momento, ¿sí? Y ya, exacto, que quede, que lo dejes palpable y que además no lo guardes en tu computador, sino que lo exhibas, que lo muestres, que salga en un libro, o que lo imprimas y lo vendas, o lo hagas una camiseta o un imán o un sticker. Entonces es como claro, el afán de documentar también, de mostrar algo que normalmente es difícil de ver, a simple vista no se ve, sino solamente cuando también ganas una experiencia y se tienen unos atributos, que es paciencia, que es dedicación, que inclusive es hasta ahorrar para el equipo también, porque si no ahorras para un buen equipo, de pronto no se te va a facilitar el capturar el águila cazando. Pero sabes que también pienso yo, digamos, tú dices que de pronto ser fotógrafo es más fácil, ¿cierto? Sí, de pronto sí. Pero no todos tienen la habilidad o tienen esa forma de capturar una imagen o una situación o un momento que de pronto cualquier otra persona. Voy a coger una cámara y sí, puede haber visto un tutorial de YouTube y listo, voy a coger la cámara y me compro la cámara más pro y pero realmente no capta lo que de pronto otra persona sí tiene esa visualización o esa habilidad de poder encontrar y dar una toma que sea tan precisa y tan bonita, ¿no? Puede ser más fácil, pero no todos tienen esa habilidad de no sé cómo explicarlo, de capturar, de percibir ese momento tan también precioso. No solo se trata del tema de materializar,
un tema puntual de un comportamiento de una especie, sino también es como de perpetuar también una especie que no solamente está teniendo un comportamiento puntual dentro de un ecosistema, dentro de lo que nos aporta como todo, sino también de entender que ese comportamiento responde también a una cantidad de cosas que nos está aportando al todo, ¿no? Sí, y no todo el mundo tiene la capacidad, la paciencia, digamos, la sensibilidad de capturar ese momento puntual en donde nos permite ver en esencia y de manera muy sutil cómo eso en su esencia en especie nos está aportando un montón a todos. Pues mira, ahí sí, y creo que definitivamente como mujeres tenemos una forma de ver el mundo y de fijarnos en los detalles que no es por nada, pero no lo tienen los hombres. Totalmente. Sí, o sea, no es por ganar o querer ser mejor ni nada. No entiendo. Pero ustedes tienen esa forma de ver que nosotras no tenemos y nosotros tenemos esa que ustedes no tienen. Entonces, yo a veces lo que digo es que de pronto pues no hemos tenido la fortuna, puede ser por decisión propia, porque puede ser que una mujer se dedique a ser mamá y a hacer un montón de cosas, porque a mí me ha tocado renunciar a ser mamá presente, a estar ahí, porque si un viaje me implica irme 45 días, 2 meses, 3 meses, 4 meses, un año, yo me he ido sin mente. Y entonces puede que otras chicas, otras mujeres o simplemente desistan y digan no, mejor no, muchas exacto, gracias. porque también implica por ejemplo un desgaste físico, también un reto físico. Entonces puede que por allá vaya. Siento que somos muy pacientes y hoy que dicté un curso de fotografía esta mañana recibí como 10 personas de todos los niveles y el factor común obvio es que quieren tomar fotografías, pero pocos estuvieron conmigo esperando a que salieran las especies hasta último momento. Total. Sí, y creo que ahí es donde uno tiene que tener como esa conexión, ¿no? Tiene que tener ese feeling, que yo lo encuentro en absolutamente un regalo para mí, es poder salirme de esta realidad, salirme de Bogotá, aunque también me gustan las fiestas, también me gustan los conciertos, también me gusta la música, la pachanga, bailar. Espacios de fauna. Claro, o sea, yo puedo quedarme allá en el monte y no ver a nadie por días y estoy más feliz. Sí, o sea, siento que todo lo que puede pasar, por insignificante que sea o porque no pase nada, porque pues a veces no pasa nada, o sea, a veces no se te aparece mayor cosa, pero la cosa que se te aparece, el hecho es también valorarla como un regalo, porque créanme que a veces ver una especie 2 veces no es fácil, o sea, que la veas una sola vez puede ser la única vez en tu vida que la veas. Sí. Entonces, creo que eso es un regalo. Y el poder reconocer eso como la realidad misma, la realidad de verdad, la realidad que sí existe, me parece que eso me centra con la naturaleza, con mi corazón, con el universo, me centra con algo, o sea, me da fuerza y no me mantiene con la cabeza desocupada y estoy deprimida, tengo problemas, no tengo plata, no, sino que precisamente eso me motiva como a darme cuenta que la realidad es tan bonita, que el vuelo del pájaro es precioso, que el nado del pez es divino, que sí, entonces pues me hace disfrutarlo infinitamente. Bueno, Paola, muchas gracias de verdad por todo lo que nos acabas de contar, porque es algo que de pronto nadie nos había venido como a ilustrar un poco de lo que es el tema de la fauna, que es ser una instructora de buceo y adicional a eso ser la fotógrafa de todos esos animales y en general, ¿no? Porque siento que te apasiona, como nos decías, ir a un sí. ¿Cómo decirlo? Campo, monte, un espacio de fauna, montaña, eso sí, donde puedas interactuar con estos animales, porque pues muchos dicen, pero ¿qué será eso? Nadie lo vive, como dice por ahí, el que lo vive es el que lo goza, ¿no? El Carnaval de Barranquilla. ¿Cuál sería la captura precisa de esa mujer
que fuera de ser es una instructora de buceo y es fotógrafa de fauna y le encanta todo este tema como tal, ¿cuál sería esa captura que tuvieras y dice, ese es el sello de Paola? Me encanta tu pregunta, Andrés, porque no es la captura, sino es la forma como la hago. Ok. ¿Cómo la harías entonces? Sí, entonces, bueno, los que me conocen de cerca saben que, o sea, para hacer realidad este sueño es autogestionado, como lo hablábamos al principio. Entonces, si bien muchas capturas provienen de mi trabajo como bióloga o de mi trabajo como instructora de buceo, ¿cierto? Muchas de ellas no puedo estar ni trabajando como bióloga ni trabajando como instructora de buceo, sino tengo que ir a buscar la especie y tengo que ir a buscar. ¿Y qué es lo que me motiva? Entonces, digamos, como que todo lo que consigo, todos los recursos que llegan, todo eso, pues trato es de invertirlos en eso, ¿sí? Entonces, digamos, en el quehacer de mirar a ver cómo lo hacía en un momento de mi vida, llegó la bicicleta y me cambió. Me cambió la forma de hacerlo y de verlo, porque además cuando estás montado en una bicicleta, los sonidos y los olores y todo está más presente, porque tú viajas a otro ritmo, ¿sí? No viajas ahí como guardado, con los vidrios arriba, como dejando de escuchar las cosas, sino como que percibes todo. Y ese fue el encanto que también me trajo la bicicleta. Y que si bien lo hice un momento de mi vida y lo retomo, lo pauso, lo retomo, quisiera poderlo retomar. Pero pues imagínate, no es al mismo ritmo de la vida a la que estamos acostumbrados a llevar. Claro. Porque pues tú no sé, para ir al siguiente pueblo al lado de Bogotá, pues lo más factible es que cojas una flota. Ahora, si quieres ir al mar, ¿a cuántos kilómetros tenemos el mar de Bogotá? Entonces, estamos lejos. Estamos bien lejos, entonces tienes que coger un avión. Entonces, si coges una bicicleta para ir a hacer la misma actividad, ¿cuánto te vas a demorar? Entonces, significa que tus tiempos de vida son diferentes, ¿cierto? Y a veces eso se vuelve una imposibilidad. Como lo decía Alicia en El País de las Maravillas en la película, porque pues mientras la vida sigue, mientras los contratos andan, mientras todo el mundo trabaja, pues que tú te quieras ir a buscar o llegar al mar en bicicleta, pues o dejas de trabajar o dejas de hacer algo y te dedicas a hacerlo. Entonces creo que ese es como esa gran captura, o sea, que yo pueda decir, mire, me fui por toda Colombia a hacer mi año, que es que así se llama, el Big Year, que es un año de observación de aves, como mujer, y lo haga en bicicleta. Eso me parece. Sí, he viajado y me he ido. Y me he ido, pero quisiera volverlo a retomar, o sea, quisiera pausar esta vida de pero compromisos. Ya lo hiciste. Pero digamos, o sea, quieres volverlo a hacer, pero lo hiciste, que es algo tan importante. ¡Wow! Sí, pero por eso lo quiero volver a hacer, porque además es que se te convierte también en una necesidad de la vida, del espíritu, del corazón, porque es que la rodilla empieza a doler o sigue doliendo o duele más, ¿cierto? Entonces el cólico aumenta, la cabeza también, pero no, ¿sabes qué? Estoy segura que la cabeza de estos 40 años se vuelve tu fortaleza más grande y tu mejor amigo, que no lo tienes ni a los 30 ni a los 20. Total. Así la rodilla falle, así otras cosas fallen, creo que la cabeza es lo que te hace que uno sea determinado y saque adelante eso. Pero me gustaría frenar mi vida, pausar todas estas inmediateces, todas estas huevonadas, que es pagar las deudas, pagar el computador, pagar los servicios. Para volver a hacer esto de... para irme a montar en bicicleta y hacer esas fotos, que además, por lo que les digo, es que uno va en la carretera y uno siente y percibe las aves, entonces las encuentra porque es que están ahí, están ahí, ¿cierto? Entonces es la forma como lo haces. Y también demostrarle al mundo que tal vez, y a nuestras hijas y a nuestros hijos, que tal vez vamos muy acelerados y que necesitamos pausar la forma como hasta nos movilizamos, porque si no lo que vamos a conseguir es que deterioremos con mayor rapidez nuestro planeta. Totalmente. Entonces andar en bicicleta es resistir,
¿cierto? Es exacto, y hacerlo de una manera sostenible y de una manera que para la vida de unos cobre sentido, porque esta inmediatez y esto también nos ahoga y esto también nos trae problemas, deteriora nuestra calidad de vida, nos hace estar tristes, nos hace pensar que no hay salida, nos hace meternos también, y nos hace meter en un, digamos, en un fondo ahí que no va para ninguna parte. Y pienso que lo que necesita ver el resto del planeta es que si se salen de los carros, si se salen de sus casas y de esos habitáculos, encuentran un mundo que no han descubierto, pero solo porque le tienen miedo a los zancudos, al bichito que desconocen, y que ahora con la posibilidad de uno tomar una foto y saber, eso es venenoso o no venenoso, pues ¿qué estamos esperando? O sea, salga, porque si usted le tiene miedo a algo, antes usted no sabía qué era, ahora solo tome la foto, dígale al señor Google qué es, y Google le dice, serpiente venenosa, o serpiente, pero entonces, no es venenosa, entonces no la mate, no sea huevón, y siga adelante, y siga su camino. Deje que lo pique a ver si realmente es venenosa. Y disfrútalo. ¡Viva el proceso! Sí, eso. Ok, no, pues un aplauso, bravo de verdad. Wow, qué forma de vivir la vida. No, qué forma de vivir la vida tan espectacular. Porque lo digo espectacular porque si a veces dejáramos un poquito los miedos, dejamos a un lado el que dirán o los temores, viviríamos de una manera un poco más libre, ¿no? Como más calmada. Obviamente el dinero, las comodidades importan de una u otra manera, pero el ser quien es uno y vivir lo que realmente a uno lo apasiona, no todo el mundo lo hace. Y te agradecemos de verdad mucho por lo que nos acabas de contar, de experimentar, de decir. ¿Qué quieres decir? Perdóname, discúlpame. No, molestar porque yo me quiero hablar toda la noche. Parlanchines, de pronto va a haber un segundo capítulo aquí con Paola, vamos a ver qué pasa, pero Pau, o alguna actividad también puede ser. Para que salgamos a descubrir la fauna de nuestra ciudad. Vamos a bicicleta todos y hacemos un capítulo en bicicleta y está, ¿por qué no? Uno nunca sabe. Sí. No, y que hay que tenerle más miedo realmente a los humanos, que somos los que somos, o sea, le causamos daños a los otros, sabiendo que lo estamos haciendo, porque es con conciencia pura que estamos haciéndole daño al otro. Y lo seguimos haciendo, tristemente. Cuando el animal te muerde, que podría ser una serpiente o algo así, te lo aseguro que debe ser porque está a la defensiva y porque tú hiciste algo indebido. Entonces, si uno anda por la vida con cariño, con cuidado, valora más el camino que no el vivir así como sin sentido, sin mirar. Total. Reconoce la vida, valora la vida de todos los demás, hasta la de los hipopótamos. Y valorar más la esencia y ser más consciente de lo que tú dices, ¿no? Los animales tienen más conciencia que uno mismo, es una triste realidad. Bueno, Pau, pues muchas gracias. No sé, Beata, tú de pronto qué quieres decirle a Pau en este capítulo tan espectacular. Agradecerte formalmente aceptar esta invitación. Es para nosotros súper grato tenerte en este espacio. Gracias por aceptar el llamado, por compartir parte de tus saberes, de tu historia, de la intención tan clara, tan profunda que tienes de vivir tu vida, de caminar, de ver el mundo, de conectar con la fauna, con tantas especies, con todos los seres sintientes, y es un mensaje profundo, es un llamado profundo a, de verdad, no solamente desde una bicicleta, desde una visión sensible, sino también desde cómo desde tus saberes y todo lo que has adquirido puedes lograr expandir este mensaje tan profundo que tienes con todos nosotros. Así que lo último que quisiera invitarte es a que por favor le digas a nuestros parlanchines un último mensaje a través de todo lo que tú haces, cómo pudieras invitarlos a que vivan esta experiencia tan bonita que tú también te has permitido vivir. Bueno, pues sin duda el mensaje va para todas, todos y todes, pero en especial para las mujeres, que a veces somos las que más sentimos miedo, porque sentimos miedo de salir a la calle, porque sentimos miedo de
de lo que nos hacen en las calles y de lo que, digamos, nos sentimos a veces débiles y lo es, porque no somos tan fuertes físicamente, no tenemos como esos brazos así para levantar, así haya otras mujeres que sí lo hagan. Entonces, siempre lo que quiero mostrar porque esto no ha sido fácil, ¿no? O sea, emprender este viaje como mujer ha sido un reto y ha sido demostrar a veces que soy más masculina que femenina, porque si me toca enfrentar algo, puede que lo enfrente como hombre. Y lo enfrento como hombre y pienso como hombre antes que como mujer, porque pues digo, si me asusto, entonces sí, salgo a gritar y salgo y me pongo más brava y más furiosa, que parece que todo el tiempo estuviera furiosa, pero simplemente es porque siento que las mujeres no debemos tener miedo, que tenemos que salir, que contamos con otras mujeres y que debemos contar, y que, mejor dicho, que debe ser una red de seguridad, de apoyo, incluidas los hombres, incluidos todos, o sea, pero que no nos quedemos guardadas, porque si nos quedamos guardadas dejamos pasar nuestros sueños, y nuestros sueños sí puede ser mamá, puede ser muchas cosas, pero también pueden ser todas las cosas opuestas y ser otras mujeres diferentes. Entonces, como no negarnos esa posibilidad, no creer que nuestro futuro es seguir, digamos, el procrear, porque no solamente está en el procrear, sino procreamos ideas y dejamos una huella diferente, pero que no nos quedemos guardadas, o sea, que salgamos y que luchemos contra ese miedo que tenemos a veces, porque sí, somos más frágiles. Entonces, que nos llenemos de valentía, que nos llenemos de fortaleza, que va a doler, que vamos a llorar, que va a pasar muchas cosas, pero que podemos hacerlo. Voten por Paola. Yeah. Muchas gracias, Pau. Tus redes sociales, porfa, para nuestros parlanchines. Paola Cuno, Paola María Sánchez Bio. Pero si ponen Paola María es la primera que sale. Y recuerden, parlanchines, nuestras redes son por Instagram @parlavida_, TikTok parlavida, y YouTube pueden desde Instagram ir directamente a YouTube para que nos puedan seguir, se programen para ver estos nuevos capítulos que vienen. Muchas gracias por todo y recuerden que nosotros somos Beatriz Ospino, Andrés Tovar, Paola María Sánchez, y esto es Parla Vida. Chao, chao.